¿Cómo está, señora, señor? Bienvenido a Mínimos Comunes, aquí en el canal Tendencias Prime. ¿Por dónde nos puede ver? Por GTD a través del norte, en Santiago, y por Telefónica del Sur. O si prefiere, no tengo GTD, no tengo Telefónica del Sur, en tendenciastv.cl. Claudia Nogueira, ¿cómo está usted? Vino de verde hoy día. Hoy día vengo. Verde esperanza. Sí. ¿Habrá esperanza en este país? Chuta, es lo que más necesitamos ¿Nuestro hoy día. país? ¿O no, Agustín? Bueno, saludar a nuestros televidentes que nos acompañan fielmente en el canal 31 Tendencias Prime. Don Alfredo Vicuña, miro casi como un diplomático hoy día. ¿Ah? Sí, señor. ¿Ah? Él es Con muy elegante, corbata, ¿ah? salió sacando las corbatas en todo Lo que pasa es que convidamos a un profesor importante. Sí, Sí, yo lo Entonces he había presentado. que recibirlo con la mejor ropa. Po. totalmente. ¿Cómo está, don Alfredo? ¿Bien? Estoy muy bien. Bueno, hoy nos acompaña un invitado de lujo, abogado de profesión, es profesor de Derecho Internacional de la Universidad Central, diplomático, ha sido embajador de las Naciones Unidas, columnista, un currículum espectacular. Don Samuel Fernández, gracias por estar aquí en Mínimos Comunes. Muchísimas gracias, encantado de estar. Vamos a hablar hoy día, debate ahí en las redes sociales, debate a través de WhatsApp que aparece en pantalla, de las relaciones internacionales. Don Samuel, ¿cuál es su percepción hoy, del Chile de hoy, de la imagen que tiene Chile hacia afuera en tema de relaciones internacionales? Es de incógnita, porque evidentemente lo primero que a uno le preguntan en el exterior es ¿por qué? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué ese Chile predecible, de determinada tendencia, con éxitos palpables, con una posibilidad bastante cierta de terminar con el subdesarrollo, o sea, un país diferente al resto de la región? ¿Por qué decidió cambiar? ¿Qué les pasó? Es la pregunta, y la verdad es que la respuesta es muy difícil de dar, porque son muchísimos factores y porque tampoco sabemos como chilenos verdaderamente lo que nos pasó, porque se ha tomado en cuenta muchos factores que son muy ciertos, que están primando por sobre los factores normales, pero que no hay una explicación racional, directa. Ninguna causa ha traído este efecto sola. Han sido muchas causas. Y se ha creado llamémosle una prioridad de causas. Y se le ha dado a determinadas causas el ser, precisamente el motivo, la razón de por qué estamos en un proceso diferente. Y la verdad es que mirado de afuera, los distintos analistas ven distintas causas. Para algunos pueden ser las causas típicas latinoamericanas, que por supuesto también subsisten. Habían sido atenuadas, pero no dejan de subsistir. Pobreza, atraso, falta de educación, en fin, una economía que sube y baja. Pero luego hay causas sociales para otros, que son las más determinantes. Y ahí estaría este estallido social, que es más bien una consecuencia, no una causa. Para otros es simplemente por el hecho de que se ha dividido el país. Y se ha dividido entre aquellos que estaban conformes con lo que estaba sucediendo, teniendo a la vista un futuro relativamente próximo que le iba a ir mejor y que esto iba a mejorar a todos, pero entró un factor que no estaba en nadie previsto, la urgencia. Y la urgencia ha hecho, y la mediatez, y que los problemas la gente los quiere resueltos ahora, no mañana, ahora, más una serie de otras penetraciones de orden político, y que prefieren intentar algo totalmente novedoso. Ahora, cuando hay un cambio, siempre se produce una resistencia. Todo cambio provoca resistencia. Hay cambios buenos y cambios malos. Cuando uno ve el lente, cómo nos ven desde afuera, lo que está pasando en Chile,
nos ve como un cambio positivo, nos ve como un cambio en noticias de desarrollo, nos ve como un cambio negativo. Y si uno toma, por ejemplo, la última gira del presidente Gabriel Boric, en la parte solamente económica, cuando le preguntan cómo le fue en esas reuniones, los inversores, los inversionistas, mejor dicho, veían que los cambios que estaban ocurriendo en Chile no veían mayores riesgos para tener que Por supuesto. para no tener que invertir en un país en el cual habían invertido en los últimos 40 o 45 años. Tampoco veían riesgos de que tenían que salirse del país también los inversionistas actuales. Entonces pareciera ser que el cambio que se está visualizando de una manera acá en Chile, que Sí, nosotros claro. lo vemos todos los días bastante fuerte, para ellos parece que no es de tanto riesgo. ¿Cuál es su percepción de eso? No lo es todavía, pero hay antecedentes que permiten algo muy antipático, pero que son las comparaciones. La nueva institucionalidad en todo orden que se está preparando para Chile ya es conocida, no hay ninguna novedad en ella. Si miramos las constituciones políticas de Bolivia, de Ecuador de la época de Correa, de, por ejemplo, Venezuela, de Nicaragua, y si buscamos más, hay antecedentes que entroncan con Cuba. La pregunta que se hacen algunos es, muy bien, es una opción, es legítima, sí, evidentemente es legítima y se puede decidir por la ciudadanía, pero ¿cómo les ha ido a esos países? Esa es la pregunta que está detrás, porque si no han tenido todo el éxito que debieran haber tenido para hacer reformas radicales como lo han sido y que cambiaron sistemas políticos en cada uno de esos países, ¿por qué los resultados no han sido los esperados? Chile va a ser la excepción, va a ser el país que sí va a resultar. Un modelo que es muy similar, en algunos casos idéntico, a los modelos de estos países. Esa es la pregunta. Naturalmente, hay dos maneras de afrontarla. La primera es mediante una revolución, que es muy notoria, y que las revoluciones son un cambio brusco, inmediato, porque hay un antes y un día siguiente hay un después absoluto en una revolución. O es una revolución presentada de manera mucho más progresiva, suave, camuflada, De transición. de transición, pero que llega al mismo resultado. Es como la rana que le calientan el agua de a poco, ¿no? Claro, Oye, esto, es lo, pero que mira, algunos, esto hay- es lo que algunos analistas afuera dicen y lo que la gente que aún no lo mira le dice, ¿y ustedes en qué están? Y la verdad que no tengo la respuesta, porque es un poco la mezcla de Claro. todo esto, ¿no? En lo primero que tú respondías, yo veo que el comunismo ha ido cambiando, ha ido mutando. Estos jóvenes de los frentes amplios o independientes no quieren mucho con el Partido Comunista. ¿No? Porque el Partido Comunista es muy rígido, porque les impone obligaciones, porque tienen que cumplir con esto, con lo otro. En consecuencia, en el mundo hoy día, porque en Estados Unidos pasa lo mismo, No sé. en el mundo hoy día hay un grupo de seres humanos que piensa que en definitiva tienen que cambiar todo, que están dispuestos a hacer la revolución a cualquier costo y que en definitiva, sin tener demasiado claro para dónde van, están las ideas que se está planteando en el proyecto constitucional Absolutamente. que esta semana, ¿me entiendes?, se va a publicar. Así es. Y hay otra cosa que es una que me pregunto yo. Hace algún tiempo en un programa yo dije que éramos una mala raza, que el chileno era una mala raza. Es mi opinión. Somos ladrones, somos poco cumplidores, somos esto. Tenemos una serie de características que nos convierten en gente tan poco responsable en el manejo de la calle, por ejemplo, en dejar pasar el auto, en respetar la luz, en hacer una serie de cosas, ¿me entiendes? Y el tipo que se distrae inmediatamente, le roban lo que había que hacer. Bueno, me acaban de robar a mí, así que estoy afectado en el campo, se me metieron y me robaron las armas, los computadores, los estos, en fin, filmadoras y todo. Pero lo que te quiero decir, cuando hay alguien que defiende esta Constitución, ¿será de maldad? ¿O sinceramente él cree
que no hay ningún país en el mundo, lo acabas de decir tú, que tenga resultados con esto, o él cree que en este caso Chile va a ser la excepción? Es que va en la urgencia nuevamente y va en el concepto que cada cual tenga de cómo camina el país y cuál ha sido los resultados. Si evidentemente quieren romper con el pasado, como lo dicen, no lo estoy diciendo yo, si evidentemente quieren que los modelos de una institucionalidad sea enteramente diferente y que las razones han llevado a que durante los últimos 30 años o más nada ha servido, evidentemente que el cambio lo quieren de inmediato. Entonces, esto es una consecuencia lógica. Tampoco quieren el comunismo que tú decías, por supuesto algunos, pero el comunismo es tal vez el sistema político más anquilosado que existe, porque no ha variado prácticamente un ápice. Marx es contemporáneo con O'Higgins. Tal cual. Y con todas las variantes que haya podido venir, lo que está sucediendo no es, a mi juicio, un predominio de marxismo. Es no es palabra mía, no quiero darme de lo que no es idea propia. Acabo de estar ayer en la Universidad Central en un coloquio donde participaron algunas personas de muy alto nivel, como el expresidente de la Corte Suprema y también el expresidente del Tribunal Constitucional y otros académicos. Y Iván Aróstica, que del Tribunal Constitucional, hizo una afirmación que no sé, no sé si la puedo compartir. Dale, o la tengo que estudiar. Yo diría que más bien la tengo que estudiar. Pero la afirmación de él es que efectivamente hay una neorrevolución, en que es una revolución oculta dentro de un texto constitucional que poco se entiende, que da muchos derechos, que a muchos deja satisfechos, pero que tiene un programa muy directo, un diseño muy calculado y una estrategia perfectamente acordada, diseñada. Pero ¿qué es una revolución? Esta es la afirmación del profesor Aróstica. No lo sé, tendría que entrar en un estudio y una meditación mucho mayor, podemos profundizar en algunos puntitos de esto después. Pero, por ejemplo, si el sistema institucional cambia entero, porque va a cambiar, y quiero ser exacto en lo que estoy diciendo, no quiero improvisar, y para eso me permití anotar lo que nunca hago, pero que esta vez tuve que hacerlo. Es, por ejemplo, ¿qué queremos como Estado? Es un Estado social y democrático. No suena mal, ¿no? Especialmente el democrático. El social no está bien definido. De derecho plurinacional, intercultural y ecológico. ¿No serán muchas cosas en una? Que no estaban en ninguna de las constituciones anteriores, y son varias. Son al menos las importantes, unas 5. Perdón, ¿y qué sería lo peligroso de eso? ¿Cuál sería el riesgo de eso? Pongo uno para que quede un poco más claro. Hay igualdad sustitutiva de seres humanos y relación indivisible con la naturaleza. La naturaleza está compuesta por personas, pueblos interdependientes con la naturaleza y que forman con ella un conjunto inseparable. Y la naturaleza tiene derechos. ¿Alguien sabe en qué consiste esto? ¿Somos planta? No. Y el derecho es inmediatamente uno piensa que si uno es titular de derechos tiene que ir a defenderse. Entonces, Va a haber alguien que va a defender. Entonces, lo que yo voy a proponer, si yo quiero tener una acción privada,
tengo que pedir una serie inmensa de autorizaciones. Pero alguien que va a representar la naturaleza me va a decir no, porque usted la va a tocar. Exacto. Es muy, Y eso no lo es hago. muy delirante eso. O yo voy a tocar el agua, no, eso pertenece a la naturaleza. Yo voy a tocar, voy a sembrar, y para sembrar voy a tener que arar. No, usted Y no me fuera toca. de la 9ª región, tú te puedes ir al norte o te puedes ir a la zona central y vas a arar y vas a sembrar, y ellos pueden decir, este territorio era nuestro, usted no lo puede hacer. Entonces ya no somos los chilenos iguales Sí, unos a otros. y yo lo veo de una manera muy precisa. Estoy hablando, me gusta más entrar en una precisión que en la teoría, porque la teoría puede dar para discusiones que políticas y avances o retrocesos, y pueden haber cosas incluso muy positivas. Pero cuidado, voy a poner un ejemplo concreto. Por supuesto que había un inmenso control de pueblos originarios en todo el continente latinoamericano y en todo el mundo y en todos los continentes. Hay ancestros de milenios, ¿verdad? Absolutamente. Estoy hablando no de los últimos 200 y tantos años de vida republicana, sino que estoy hablando antes de los españoles. Estamos hablando de 500 años atrás. Ahora bien, si se hace un fundamento, una base de un edificio en X lugar y se encuentra un cementerio indígena perteneciente a la etnia que sea, ¿se va a poder construir ese edificio? No, no se va a poder construir. Ahora, no van a ganar, ¿no? Claudia. A mí lo que me preocupa, quiero llevar al tema constitucional, sin duda al tema de la desigualdad entre ciudadanos de primera clase y de segunda clase hoy día, con una constitución que yo creo que no hay dos opiniones y que así la mayoría de los expertos y los opinólogos en materia política ha dicho que es una constitución indigenista. Y en ese sentido, una vez caía el muro de Berlín, ya el marxismo quedó de moda y asumió nuevas causas. Y las nuevas se tradujeron en políticas identitarias. El feminismo, el ecologismo, las disidencias sexuales, el indigenismo. La educación. En fin. Esto se apoderó no solamente de Chile, con aquellos convencionales que redactaron esta constitución, que más bien es un mamarracho que una constitución, y lo digo con harto dolor, porque aquí se invirtió recursos, se jugó con la ilusión de mucha gente que anhelaba legítimamente y de buena fe un cambio en torno especialmente a derechos sociales, que la constitución debía asumir y encarar y hacerse cargo. Y hoy día tenemos una constitución que afectó todos los flancos, o sea, arrasó. Eso que decía el cheque en blanco y el señor Atre decía que no, fue un cheque en blanco, y el cheque en blanco en el fondo lo que hizo fue aplanar con todo lo que había. Sin duda. Se entendió mal el mandato y se reformó todo. Y dentro de lo que se reformó, esa plurinacionalidad que corta toda la Constitución, está metida en todos los órganos, está metida en los sistemas de justicia, en los sistemas de gobierno, en el Parlamento y en todos los órganos, asambleas y cuantos nuevos términos de comunidades territoriales, en fin, territorios autónomos que existe hoy día en esta Constitución. En ese sentido, ¿qué peligro le ves tú? Porque esta es una Constitución inédita. Chile es un país mestizo. No hay una población que uno diga marcadamente indígena como hay en Ecuador, en Bolivia, en Perú. O sea, Chile es bien homogéneo. Independiente de que uno se asuma como indígena y tenga su cosmovisión y se respeta, y por cierto es muy importante en los países las diversas culturas. Pero de ahí hablar a diversas naciones, a 11 pueblos, donde hay 11 sistemas judiciales indígenas distintos. ¿Cómo lo ves tú esto en materia internacional, además? Lo veo como lo han dicho algunos más estudiosos que yo, y no quiero nuevamente dar opiniones propias sin fundamento, pero lo veo en lo que algunos han detectado, en que si acaso los pueblos originarios, en que no tenían las fronteras artificiales y la distribución administrativa que tuvo la colonización española, previo a ello, aunque cuidado, porque los grandes imperios, y muy desarrollados, magníficamente desarrollados, por citar el Inca, el Azteca o el Maya, eran imperios con control, y Chile hasta Copiapó
era dominado por el imperio inca. Inca, claro. Y lo hacían estupendamente bien. De manera que esto podemos entrar en una cadena interminable de marcha atrás a ver quién es el originario, quién es el que viene después, qué hay anterior a los incas o a los mayas, y podemos entrar al infinito al hombre de Neandertal. Exacto. O sea, por favor, no estoy hablando en teoría, estoy hablando en serio. Sí. De manera que, dependiendo del modelo que uno quiera fijar la historia en marcha atrás, porque es lo que se está haciendo, no en marcha adelante, como podríamos pensar en borrar fronteras, pero borrar fronteras en un desarrollo fantástico o con la tecnología o con todo lo que sabemos. No, vamos marcha atrás. Entonces, esa marcha atrás hay que fijarla en qué momento. Y va a ser muy complicado fijarla, porque van a entrar muchos invocando derechos. Ahora bien, si esas poblaciones ancestrales tenían una conformación territorial muy variable, porque peleaban todo el día entre ellos, esta es la realidad, en un momento determinado desaparece el Chile actual. Y tenemos una comunidad desde Chiloé al sur, absolutamente, de distintos pueblos, en la Araucanía ni hablar. Estado dentro del Estado, dice usted. No solo eso, es que es un Estado plurinacional, hay una nación Varias dentro de naciones dentro de la otra nación. nación. Así es. La nación que desaparece es la nación chilena, se incorporan otras que se le añaden. Esta es la realidad. Y luego, esas podrían ir de mar a mar, digamos, del Pacífico al Atlántico, y recuperar, por ejemplo, el imperio inca, que dominaba Bolivia, Perú, el norte de Chile, y desaparecer. El camino del Inca comienza en la ciudad de Los Ángeles, fíjate. Oye, perdón, tenemos que ir a la pausa Sí. comercial. Sigue ahí debatiendo a través de las redes sociales. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Tus músculos son importantes para tu salud. Te ayudan a desarrollar actividades de la vida diaria como caminar, andar en bicicleta e incluso algo tan importante como respirar. Fortalece tus músculos con Proteinex, módulo proteico que te ayuda a preservar la masa muscular sin aporte de azúcar y calorías extra. Proteinex de la familia Enterex, nutrición especializada, un producto para cada necesidad. Distribuido por Sencomex. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Estamos de vuelta aquí con don Samuel Fernández, en Mínimos Comunes, Claudia Nogueira. Sí, no quería hacer dos comentarios, Samuel. Uno, el primero, yo creo que genera este cambio constitucional posible una gran incertidumbre para efectos internacionales, sobre todo en materia de derecho de propiedad, en el agua, en el área del agua, de las minas, en fin. Aquellos inversores que estoy hablando en materia económica, no en tratados de derechos humanos, sino económicos, que se genera ahí. Yo me acuerdo que le preguntaron al presidente Boric en Canadá, porque tenemos grandes inversiones en materia minera, y dijo, se hizo un poquito leso y no respondió qué va a pasar con la propiedad en materia minera, el royalty, en fin.
en ese sentido, y en el sentido económico en materia internacional, y por otro lado, que también tiene que ver con cuando uno entra en conflicto, 11 sistemas judiciales distintos de derechos que no conocemos. O sea, yo soy de la Araucanía, estudié con compañeros mapuches al lado toda la vida. No conozco el derecho mapuche. Hay una cosmovisión, conozco algunas cosas, pero el derecho... No lo tienen. Ya, y el derecho ya... El Derecho como tal no lo tienen. derecho común. Tradición, Ok. sí. Ya, entonces Cultura, sí. hay una... ¿Y cuál? Identidad también, pero derecho propiamente tal, no. Mi pregunta en ese sentido es, la desigualdad, yo no sé si lo entienden en la casa o lo han asimilado, la desigualdad brutal que va a existir en materia de conflicto legal, llámese arriendo, no solo en materia penal, sino en materia de familia, en materia comercial, económica, en fin, cuando haya una persona de etnia originaria, un indígena versus un chileno, porque Chile va a ser una nación dentro de todas las otras naciones Así es. que contempla la Constitución. Eso nos genera, no solamente desde el punto de vista democrático y de igualdad, un desajuste brutal, Ok, sino además en materia internacional, pero- ¿cómo se percibe? Sí, solamente quiero complementar lo siguiente. Tomando el argumento que dice Claudia, hay algunos que dicen que eso es un temor infundado. Y no lo dice cualquier persona. Lo dice, por ejemplo, el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel, que él va a votar por el apruebo porque no debe ningún peligro todas estas cosas. Lo dice otro ex ministro de Hacienda también de gobiernos pasados, Nicolás Izaguirre. Yo no creo que Mario Marcel y Nicolás Izaguirre sean personas que no son preparadas, ni mucho menos. Entonces, ¿por qué? Yo preguntaría, fíjate, ¿quién está hablando? ¿El político que es partidario del gobierno y que pertenece a él? ¿O el técnico? ¿O el académico? Porque ambas no son, son respuestas generales. Las razones, al menos técnicamente, no quiero meterme en política, ni abanderizarme con ninguna postura. Simplemente lo que quiero es llamar la atención que si uno estudia, aunque sea superficialmente, lo que está proyectado en la Constitución nueva, el hecho es que está gran parte indeterminado. Todo queda entregado a determinados poderes del Estado que además cambian los poderes del Estado. Y luego hay materias de ley o de reglamento que van a tener que determinarlas. Pero todo dependerá de esas orientaciones primarias en que en un mundo que no es el mismo, donde no hay un Senado, donde el Poder Judicial cambia, donde la Contraloría cambia, donde los derechos personales cambian, donde la subordinación de los derechos cambian, porque primero están los derechos humanos y luego están otros, y donde pueden surgir cosas como, por ejemplo, hay un artículo en que a los mayores de 16 años tienen el derecho de proponer al presidente tratados internacionales en materia de derechos humanos. Basta con eso. Y se debe ser acogidos, tomados en cuenta. Pero ¿quién discierne? ¿Quién dice este va, este no, este otro tal vez, este un poco después, este positivo, este me lleva a una contradicción, este está en la línea, no, este está fuera de la línea? ¿Quién decide? Entonces, la concentración de poderes de la nueva Constitución que cambia y que no es la que tenemos, en toda la estructura, es la que va a decidir. Yo creo que Izaguirre, Vidal y todos estos muchachos están a la guaite para tener cargos públicos. Oye, ¿Me entiendes? puede ser. Porque si ellos se declaran contrarios, ¿me entiendes? Y hacen ¿Cómo podría propaganda como el decirlo exministro. el ministro Marcel? No sigue en el gobierno. no. Yo quería preguntarte en eso, A Izaguirre lo llaman. y sin entrar, porque legítimamente cada uno puede tener su posición y es Oh. respetable, pero si hay conciencia y cada vez mayoritaria en gente, ya no voy a hablar ni de izquierda ni de derecha, gente que piensa, que reflexiona. Fallamos en la composición de esta convencional, se eligieron mal, ¿qué pasó que se convirtió en solo nichos? Yo pondría dos ejemplos que son los que se han materializado a lo largo del tiempo.
Todas las constituciones que Chile ha tenido han sido producto de grupos expertos o pseudoexpertos que han redactado una constitución, teniendo en cuenta muchos otros ejemplos de constituciones. Hay algunas que han tenido mayor participación ciudadana, otras tenido un poco menos, pero en general han sido expertos constitucionalistas o profesores de derecho que han participado en esto, porque se supone que siendo la Carta Fundamental, si en las leyes no se trata de hacer leyes a la forma de asamblea, tampoco una constitución puede hacerse en forma de asamblea, pero es lo que ha sucedido. Ahora, yo no le quito valor a las personas, pero se eligieron, porque así fue, Era un proceso democrático. en un proceso absolutamente democrático, porque la democracia no es infalible. No, pues, Samuel, y uno no. también democráticamente puede elegir a la persona no indicada. Pero no fue tan democrática. ¿Por qué no fue democrático? Porque la democracia se altera una vez que estableces escaños reservados, una vez que estableces paridad de salida, donde Pero- yo pude haber pero- sacado más votos que tú, o al revés, y yo por ser ¿Por qué? mujer Pero- haber pero esa quedado. ge- esa- Hay una alteración de la o sea, democracia. ¿Tú piensas que la elección de los convencionales no fue democrática? Yo creo que no fue plenamente No fue- democrática. ¿Sabes qué es lo que nos pasó No. a nosotros? De Que 2 ninguna meses manera. antes dijimos rechazo, 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 y pintamos muchas partes de Chile con rechazo. 60 días después dijimos, oye, voten por la Claudia, voten por Alfredo. No, pues ustedes están en el rechazo, ¿cómo vamos a votar por ustedes? Y segundo, que se aceptó que fueran los independientes, que ahí se colaron, ¿me entiendes? Gente muy ignorante. Entonces, tú decías que son todas personas respetables. No, y agrega- Como ser humano y hijos de Dios, Por supuesto. sí, pero como a lo que yo voy, constituyentes y no. por eso colocaba Alfredo el ejemplo. La forma de hacerla entre solo entendidos técnicos y demás es la fórmula que normalmente se ha utilizado en toda parte. Si se busca otra fórmula, entonces quiere decir que caben todas las alternativas. Ahora, yo no discuto ni me quiero meter en la discusión si fue bien elegida o mal elegida en cuanto al procedimiento. Tenemos un resultado. El resultado, yo analizo el resultado. Pero también tenemos otro resultado, que es el resultado del proyecto constitucional, en que no ha demostrado el conocimiento de fondo, Eso es. Esa sino era mi que pregunta. obedece a distintos grupos con intereses que cada cual tiene y que los ha colocado en ¿Qué le la parecería Constitución? si estamos hablando del mundo de la ciencia ficción? Y no sé si está en ciencia ficción. Que se materializara todo lo que dicen los pronósticos de la encuesta y se rechazara. Se rechazara la propuesta de este borrador de la Constitución, esta Constitución nueva. Y se convocara a una nueva, a un nuevo proceso convencional. ¿Le parece que ese sería un camino nuevamente válido o Podríamos, errado? no sé, bueno, eso ya es ciencia ficción absoluta en el sentido de que lo que podría ser es otra nueva asamblea constituyente, a lo mejor corregida o aumentada. Con partido político. Vaya uno a saber. O está el Parlamento, pues. Claro. Si el Parlamento Es tiene el los poderes constituyente, necesarios perfecto. dentro de una constitución que muy reformada, que es la del 80, que es la del 2005, y que tiene 285 artículos reformados. Sí, tal cosa. No queda casi nada de la estructura de la Constitución del 80. Pero parte de la magia de ella, Samuel querido, es que ellos inventaron una palabra que decía no más AFP. Y la gente dijo, me robaron la plata. Y cuando les entregaron el dinero no podían creer. Así es. Y la gente dijo, la Constitución de Pinochet. Y por más que le dé mucha rabia a don Ricardo Lagos, expresidente de la República, la gente se quedó con la idea que 4 generales se sentaron en No, la y mesa. por supuesto, y además lo han sostenido en el tiempo. Yo a lo que voy es que con esto, buscando la perfección de los que vayan a hacer la Constitución, en el fondo me da lo mismo que la vaya a hacer. A mí me da, es el resultado el que me importa. Es que también se relaciona el resultado Claro. con quién lo hace. Y yo creo que aquí No hay duda, fallamos. no hay Aquí duda, fallamos pero en tiene quienes- que haber instancias de corrección. Instancias de corrección. Es decir, voy a poner un ejemplo que es muy poco grato, pero que es un ejemplo que para un profesor como yo de tantos años resulta muy fácil. Si a mí un alumno me contesta
de Derecho Constitucional, siendo yo profesor de Derecho Constitucional, y no el profesor casado con una constitución y un modelo, sino en la teoría constitucional, macro. En lo técnico, en lo técnico. En lo técnico. A mí me presenta el proyecto, yo no lo apruebo como alumno, porque se va a equivocar, porque me confunde los distintos sistemas, me improvisa otros, me mejora otros, y reconozco en algunos mejoras, pero hay mejoras que quedan supeditadas a un poder político y a una institucionalidad que es en teoría y que no condice las constituciones que hemos tenido, y en buena hora hay constituciones que desaparecieron. Hay constituciones antiguas, 1812, la del 26, la del 28, incluso la del 30, decían que eran los límites de Chile. Y nos habíamos olvidado de la Antártica, nos habíamos olvidado de la Patagonia, nos habíamos olvidado en el norte, limitábamos con el despoblado de Atacama, y nos cercenamos por colocar en la Constitución límites que después cambiaron absolutamente. Ahora, o sea, erradas. Su visión de los errores técnicos están anclados a qué rama, a qué camino. Le voy a colocar 3 alternativas. Ya. La manera como se generó el proceso, que se generó por un descontento social y que hubo que casi por tratar de contener un estallido Se generó social, un acto una violento, revuelta, violento. hubo que generar esto como una reacción. O sea, es que sí. habitualmente eso algunos dicen que no fue el proceso más saludable. Vale decir, si se hubiese iniciado un cambio en la Constitución El de origen. otra forma, que no hubiese salido de esta manera. El error estuvo ahí, el error estuvo en otro camino, es un camino, el error estuvo en que las personas que son parte de la constituyente son personas que adolecen de un conocimiento importante, técnico, que permita tener un resultado de una constitución saludable. O sea, el proceso sí puede ser, pero si uno hemos tenido gente técnica, el proceso pasa a ser simplemente una parte relativa. Y la tercera es que básicamente lo que está ahí es un modelo ideológico para llevar a cabo un modelo de país hacia adelante. ¿En cuál de las, o las 3 están involucradas? Por supuesto que las 3, pero evidentemente el resultado es el que me preocupa. Me da lo mismo si acaso le acertaron los que no sabían técnicamente de Constitución, ni era requisito indispensable. Yo me atengo solo al resultado. Me da lo mismo, y voy a volver al ejemplo. Si el alumno me copió, le copió al del lado, tenía el libro, de qué manera se lo informaron, lo leyó en un computador, me da igual. El resultado que a mí, evaluador de ello, me pone por delante es el que yo digo, no lo pasó, señor. Porque a mí me ha mezclado usted cosas que no son mezclables. Y a usted me ha cambiado sin tomar en cuenta nada de lo que ha sucedido en Chile en su historia completa. Una manera muy elegante y diplomática la tuya de decir que es todo malo el resultado. Espérate, no, deje terminar. No, porque hay rescate. No, Hay rescate, dice que el hay temas de rescate. Dice que el resultado final del producto es malo porque finalmente entre lo bueno, las cosas positivas y las negativas que tiene más negativas que positivas, y por eso el resultado dice que es malo. No dice que todo es malo, ¿Qué es así lo lo que se entiendo. confunde en el fondo en este resultado? Se confunde lo que ha sido la institucionalidad y tradición política del país de 200 años. Se confunde lo que hemos estado acostumbrados a vivir, aunque haya tenido errores, porque se trastoca y se cambia por algo que el país no comprende. El plurinacionalismo, la ecología absoluta, el cambio total de funcionamiento de la judicatura, se cambia la Contraloría, el Senado desaparece, el propio presidente queda disminuido, aumenta enormemente la capacidad política y de gobierno de la Cámara de Diputados y Diputadas, se establecen los consejos regionales. Pueden dictar leyes que signifiquen gasto público, ¿eh? No, si en materia de gasto es gigantesco.
pero porque está en el papel, pero hay que llevarlo todo a ley o reglamento. Si el problema está en ese resultado, que no es el resultado de mejorar una constitución que podía haber tenido muchísimos errores y una tradición política con muchos errores, no hay duda. Pero lo que está cambiando es que nos pone en otro país y otra institucionalidad completa. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo no lo sé. Quiero buscar la raíz, cómo implementar, porque puedo encontrar hasta positivo todo lo que dice la Constitución nueva. Todo. Pero está por escribirse. La Constitución es para dar certeza. No es para cambiarlo todo. Porque no solo va a venir, y esto es una cosa de técnica jurídica elemental, si la Constitución determina algo, las leyes deben adecuarse a la Constitución. Correcto. Entonces, ahora vendría, si se aprueba y se pone en ejecución, el cambio, no quiero decir la cantidad porque no lo sé, pero al menos en las normas fundamentales de todos los códigos y leyes esenciales que tiene el país, cambiarlas enteras. Yo le mandé una carta a Boric diciendo que me nombrara a cargo de la repartija del agua. Imagínate la coima que va a haber cuando un tipo que tiene 400 o 500 hectáreas plantadas y no le han dado agua, va a llegar donde el señor y le va a decir cuánto quiere. No, y además, ¿qué agua vas a repartir ahora? Hay sectores que estamos con una sequía gigantesca. Don Samuel, lo quiero hacer un paréntesis, sacarle un poco de este tema de la Constitución. Usted ha sido un destacado diplomático, embajador de las Naciones Unidas, de larga trayectoria. No antes. Bueno, Antes. pero yo no... tiene un Funcionario background. internacional nunca. Ok, pero tiene un background. No, digamos, sí, como me embajador, tocó como experiencia. embajador, como diplomático. Sí, por cierto. Te tocó porque era bueno. ¿Qué le ha parecido situaciones como, incluso en los temas, le voy a hacer una pregunta un poco freak, la pregunta. Aquí hay dos personas que están con corbata, yo no estoy con corbata. ¿Qué le ha parecido? Este es un presidente que también produjo un cambio en el tema de la imagen, de la forma, esta forma de relacionarse desde el punto de vista hasta de la diplomacia. Y han pasado cosas así. Por ejemplo, el impacto que se le produjo a los convencionales de no invitar a los presidentes, después tuvieron que deshacerse. En la gira también que hizo el presidente del exterior, pasaron temas que son de forma, y esa forma como que algunos dicen esto no tiene ninguna importancia, lo importante es el contenido más que la forma. ¿Hasta qué punto nos hemos descuidado hasta en ese tipo de cosas que algunos lo consideran irrelevante y otros dicen que no? Ahí está precisamente un peligro. ¿Cómo lo ve usted eso? Yo lo veo de la manera que ha sido tradicionalmente algo muy poco entendido, que es el ceremonial y el protocolo. Sin ser mi especialidad, pero me ha tocado practicarlo en 45 años habiendo sido diplomático. El protocolo no es por uno. El protocolo y la solemnidad es en homenaje a quien uno recibe o invita. Es el secreto. Y lo voy a poner de la manera más simple. Si cualquiera de nosotros invitara a nuestra casa a cualquiera de nosotros, ¿lo recibe con la casa sucia? ¿Lo recibe con lo peor comida que pueda dar? ¿Lo recibe en pijama? ¿Lo recibe sin haberse bañado? ¿Lo recibe sin modo? ¿No lo atiende? ¿No lo toma en cuenta? ¿Y da lo mismo? ¿O lo recibe en el baño? Sentado en el baño. ¿Eso es recibir correctamente? ¿Qué le está diciendo uno a la persona que invitó? Tú no me importas. Que no, te desprecio. Claro. Ya. Entonces, uno no lo hace por uno, lo hace por el otro. Y en la medida que pone lo mejor de sí mismo, más amigo queda y más te va a considerar.
Al revés, hay otra postura, y no la eludo, que es la postura del rupturismo, en que el protocolo ancestral occidental europeo está pasado de moda. Hoy tenemos otro. Hoy somos representantes de un cambio. Esto también es copiado. En el lenguaje. Los primeros que se sacaron la corbata, y hasta el día de hoy, y la han reemplazado por un cuellito o por simplemente la camisa abierta, son los iraníes, con todo el bagaje que significa el cambio de Irán. Hay otros africanos en que se sacaron las ropas occidentales y usan la tenida tradicional. Y van a la Asamblea de Naciones Unidas y a los organismos internacionales con pieles, con escudos, con lanza. Y muy respetado, y con los sombreros. El protocolo, cuando asumió el presidente Boric, andaba la usanza. Por supuesto, tiene todo el derecho de usar la tenida pacuense. Evidente, el resto no lo entendió. No. Pero, por supuesto, o sea, son símbolos. Ahora, Pero tú fuiste embajador en Argentina. Cuando uno va al lugar donde el resto está vestido de una manera determinada porque es el dueño de casa, uno se asemeja a cómo está, come, actúa, se sienta, y en el orden que corresponde, que determina el dueño de casa. En el país que fueres, haz lo que vienes. Nos quedan 2 minutos de programa. Esa pizarra, ¿para qué es lo que está, don Samuel? Se lo explico. Este programa se llama Mínimos Comunes. En un país polarizado, donde hay distintas visiones, y uno, a pesar de que no comulgo con el otro sector, en algún punto de encuentro podamos tener para construir un Chile mejor, un Chile de unidad, un Chile de encuentro, un Chile de diálogo. Y usted es un hombre de larga trayectoria. Y tiene un background en la diplomacia, en el mundo académico importante. Que tuviera que colocar en esa pizarra, yo creo que si en Chile, en el momento que estamos viviendo, en todo lo que hemos hablado en este programa, si hicieran estas pequeñas cosas, estas 3 iniciativas, creo que podríamos llegar a entendernos muchísimo mejor y reencontrarnos como país. Checaríamos la grieta. Que necesitamos. ¿Cuáles serían los 3 conceptos? Lo puede escribir en ese plumón. Mientras tanto, dejo la palabra, mientras usted escribe esas 3 ideas que se podrían implementar rápidamente para tener un Chile mejor, un Chile de mayor diálogo, un Chile de esperanza, un Chile de unidad, un Chile de reencuentro. El cambio que estamos hablando llegó a nuestros hogares, a nuestras familias. Los niños hablan de una manera diferente, ¿me entiende? Con mucha grosería en general. Los niños se visten de cualquier manera. O sea, este cambio de la sociedad ha llegado a todas partes, ¿no? Sí, la forma y los protocolos, sin duda había un cambio bien rápido, vertiginoso en términos culturales. Pero yo me quedo con el tema de qué manera de habernos farreado una gran oportunidad de haber construido una constitución representativa, no de todos, pero de la mayoría. Podría uno no adherir, pero sí respetar. Y hoy día tenemos esa es su cámara. Esa es su cámara y ahí lo explica don Samuel. Pon el... Así, ahí. Primer concepto, ¿qué dice? El primer concepto es revalorizarnos. Chile es mucho más que los años que han transcurrido y de los errores que han sucedido. Esto es lo que hay que revalorizar. Tenemos un país extraordinario con todo lo bueno y con todo lo malo. Pero tenemos que buscar la revalorización del país, no intentar crear algo nuevo, sino que hacerlo de forma con tolerancia, que se ha ido perdiendo y que además es un momento muy serio, porque la agresividad, la delincuencia, los insultos y la división vienen específicamente por la no tolerancia. Y luego progresar, no mirar hacia atrás, no buscar reivindicaciones precolombinas, ni siquiera del año pasado. El mundo es el que está avanzando. El que no avanza, aunque sea por un minuto, se quedó atrás. El progreso es gigantesco. El desafío del progreso es gigantesco, pero requiere educación, requiere preparación. Y nada se obtiene gratis. Nadie es exitoso si no se ha sacrificado.
Don Samuel, Muy quiero bien. agradecer que haya venido aquí a Mínimos Comunes. Gracias por aceptar la invitación, darse el tiempo y poder transmitir toda la experiencia de su vida profesional, de su vida académica y, por supuesto, de su experiencia de vida. Muchas gracias por haber estado No, aquí con gracias a nosotros. ustedes, por favor. Muchas Encantado, gracias, sí. gracias. Don Alfredo Vicuña, don Claudio Nogueira, Nos vemos. junto a usted, nos vemos en 7 días más y, por supuesto, siga ahí comentando, debatiendo a través del WhatsApp. Chao, chao.